Me desperté con una alerta de emergencia a las 6 a.m. esta mañana en mi teléfono. Al revisar mi teléfono, la alerta decía, entren inmediatamente y permanezcan adentro. Esperen más instrucciones. Después de vivir aquí durante casi 10 años sola he recibido un puñado de alertas de emergencia que se presentaron como pruebas para el sistema de alerta de emergencia. En general, vivo mi vida con bastante libertad y no me tomo la vida demasiado en serio. Desafortunadamente para mí, esto significa que no soy el tipo de persona que se prepara para lo peor, que ahora me doy cuenta que es lo que debería haber estado haciendo. Pensé para mí misma, más vale prevenir que curar, así que después de salir de la cama, inmediatamente bajé las escaleras y comprobé que tanto la puerta delantera como la trasera estaban cerradas con llave y con cerrojo. Vivo sola y siempre cierro las puertas con llave por la noche, pero necesitaba verificar esto simplemente por la cordura, aunque no supiera exactamente lo que estaba pasando. Vivo en una casa de 2 pisos de tamaño decente que me he dejado el culo trabajando para hacerla realidad. Las ventanas de abajo tienen todas pantallas de seguridad sólidas, lo que significa que no había necesidad de comprobar las cerraduras de esas. Después de asegurar la casa volví a subir a mi habitación e intenté hacer un par de llamadas. Inicialmente llamé a mi jefe, no podía esperar tener el día libre sin explicar la situación, si es que había alguna situación. El teléfono sonó durante algún tiempo antes de dirigirme a su sistema de correo de voz. Dejé un mensaje explicando la alerta de emergencia que recibí y le dije que me llamara cuando tuviera la oportunidad para que pudiéramos discutir lo que había pasado. Intenté llamar a mis padres, pero me enviaron de nuevo directamente a su sistema de correo de voz. Creo que en ese momento fue cuando empecé a preocuparme. Mis padres viven a casi 2 horas de distancia de mí y siempre estaban despiertos al amanecer, nunca salían de casa antes de las 8 de la mañana. Pero aún así intenté convencerme de que estaban ocupados con otra cosa. Así que de nuevo les dejé un mensaje para que me llamaran cuando pudieran. Mi teléfono sonó, un mensaje de uno de mis colegas de trabajo, John. Preguntaba si yo también había recibido la alerta de emergencia y si sabía algo sobre el motivo de su envío. Le respondí inmediatamente y le dije que no sabía más que él, pero que le avisaría si averiguaba algo. Necesitaba calmarme ahora, no tenía sentido preocuparme por algo que ni siquiera sabía. Decidí ducharme primero antes de desayunar rápido y encender la televisión para no pensar en lo que pudiera estar pasando. En ese momento eran alrededor de las 7:30 am, la hora a la que normalmente salía para el trabajo. No soy de las que ignoran a propósito las señales de advertencia. Así que prefiero recibir un mensaje de mi jefe que quedar atrapado en lo que sea que causó que se enviara la alerta de emergencia en primer lugar. Cuando encendí el televisor, el mismo sonido de alerta de emergencia invadió mis oídos. El volumen estaba tan alto que tuve que tirarme hacia el control remoto para bajarla. Las mismas palabras con las que mi teléfono me despertó fueron las únicas palabras en la pantalla: entren inmediatamente y permanezcan adentro. Esperen más instrucciones. Ahora estaba extremadamente preocupada. Me estaba dando cuenta de que esto no podía ser solo un accidente o una prueba. Nunca había visto una advertencia de emergencia como esta, y mucho menos que se presentara en todos los canales por los que pasé. Sin ninguna información adicional, no había forma de saber lo que estaba pasando o cómo prepararme para ello. Después de bajar el volumen de la televisión, para evitar el sonido de alerta, me di cuenta de lo silencioso que era el exterior. Sin coches que se desplacen, sin pájaros que canten, sin vecinos que charlen, sin aviones que vuelen por encima, nada. Nunca me di cuenta de lo acostumbrada que estaba a estos sonidos de fondo. Esta falta de sonido de fondo me hizo sentir increíblemente incómoda, como si pudiera sentir que algo estaba mal a pesar de las alertas de emergencia. Todas mis persianas seguían cerradas, por lo que no había tenido la oportunidad de mirar al exterior hasta ese momento. No había instrucciones específicas sobre cómo mirar al exterior, así que no pensé en nada, pero lo más seguro sería mirar por la ventana de mi habitación, que conduce a un pequeño balcón a través de una puerta corrediza de cristal. Entré en mi habitación y tiré de la cuerda que hace girar las persianas verticales. Inmediatamente mi habitación se inundó de luz natural y el calor del sol me golpeó. Siempre me ha gustado el calor de la luz solar directa, así que me aseguré de que mi ventana estuviera orientada hacia el amanecer y posteriormente hacia la calle cuando hiciera construir la casa. Sin embargo, después de abrir las persianas, lo que vi me hizo caer inmediatamente al suelo, fuera de la vista de la calle. Apenas los vi, pero parecían extremadamente hostiles. Estas criaturas no se parecían en nada a ningún animal que haya visto antes y estaban reunidas en un círculo frente a la casa de enfrente de la mía. Parecía que eran unos 8. Eran demacrados y altos, y parecía que llevaban un traje de piel demasiado apretado para su cuerpo. Sus huesos parecían casi sobresalir de su piel. No tenían ningún rasgo facial aparte de un par de ojos oscuros y hundidos que parecían completamente blancos en contraste con su piel extremadamente oscura.
Estas cosas estaban lejos de ser humanas, pero estaban paradas en dos piernas como nosotros. Me alegro de que no me vieran, si es que pueden ver todo lo que es. No creo que estaría escribiendo esto ahora mismo si me hubieran visto. Después de caer al suelo, inmediatamente volví a cerrar las persianas. Nunca antes había tenido un ataque de pánico, pero al darme cuenta del peligro real en el que estaba, me sentí como si estuviera pasando por algo similar. Nada de lo que estaba pasando era normal. Sin confianza marqué el número de emergencia en mi teléfono. Inmediatamente sonó un mensaje grabado a través del altavoz: entren inmediatamente y permanezcan adentro. Esperen más instrucciones. Este mensaje me perforó los oídos y siguió sonando hasta que terminé la llamada. Pasaron un par de horas mientras repasaba toda mi lista de teléfonos tratando de contactar con cualquiera que pudiera. Ahora ni siquiera John respondía. Ni una sola persona contestó el teléfono o respondió a los frenéticos mensajes de voz que dejé. Por el momento estaba a salvo en mi casa, pero ¿cuánto tiempo duraría eso? Ni siquiera sabía qué eran esas criaturas y mucho menos de qué eran capaces. Solo sabía que no estaban aquí para hacer amigos. Finalmente, decidí bajar y hacer un inventario de la comida que tenía. No sé cuánto tiempo tendré que esperar a que salgan estas criaturas, pero la energía sigue funcionando por el momento, así que todo lo que hay en el refrigerador y el congelador sigue estando bien. El agua sigue corriendo, obviamente, desde que pude ducharme, pero de nuevo, no sé cuánto tiempo durará. Decidí llenar la bañera del baño de abajo en caso de que el agua deje de correr pronto, así que tendré al menos 150 litros de agua potable en ese caso. La curiosidad sacó lo mejor de mí. Después de hacer un balance de la comida y llenar la bañera, no pude evitar la sensación de que ya me estaba volviendo un poco loca. Ayer mismo todo había estado completamente bien. Ahora no podía contactar con una sola persona y había criaturas en la calle que nunca había visto antes. Necesitaba mirar de nuevo, necesitaba saber que lo que veía era real y no algo que había inventado en mi cabeza. Todo esto se sentía como un sueño extraño del que necesitaba despertar, pero sabía que era real. Volví a subir a mi habitación y alcancé la cima a través de las persianas. Sorprendentemente, las criaturas ya no estaban donde las había visto antes. Entonces noté que la puerta de la casa de enfrente parecía estar rayada, había largas marcas de arañazos a lo largo de la puerta de madera y un gran agujero en el centro. Habían entrado en la casa, pero ya no estaban en ningún sitio. Hasta que noté que algo me miraba fijamente a través de la ventana de arriba de la misma casa. Los profundos ojos hundidos que miraba fijamente parecían robar el alma de mi cuerpo si miraba demasiado tiempo. Después de que mi cerebro reconoció lo que estaba mirando, salté hacia atrás y me alejé de las persianas. Esa cosa sin duda me había visto. Anduve de un lado a otro pensando en lo que debía hacer en ese momento cuando oí un sonido horrible que venía de abajo. Bajé las escaleras en silencio y me dirigí hacia el sonido. El sonido atravesó mis oídos, sonaba como si algo afilado fuera arrastrado por el metal. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaban tratando de entrar. La puerta metálica de seguridad que había instalado estaba siendo bombardeada por ellos. Empecé a mover las estanterías que tenía en la entrada contra la puerta principal. Ahora, el sol se estaba poniendo, y ellos estaban yendo despiadadamente hacia él. No había manera de que pudiera defenderme de esas cosas con las manos desnudas. Fue entonces cuando recordé el regalo que mi padre me había dado este año por miércoles 25 cumpleaños. Nunca me gustaron las armas y nunca tuve la necesidad de usarlas, pero en un momento como este, era muy necesario si tenía que llegar a eso. Volví a subir las escaleras y a la habitación de invitados donde guardé todo lo que me regalaron para mi cumpleaños este año. La pistola estaba todavía en su estuche y rápidamente la saqué y la cargué con la munición que mi padre me había enseñado a usar. Nunca he disparado un arma, así que esto sigue siendo un último recurso. Ahora estoy sentada en mi habitación escribiendo esto, la pistola está en mi mesilla de noche y todavía puedo oír a esas criaturas de abajo. No sé exactamente lo que debo hacer. ¿Debería correr, o debería pelear? Si estás leyendo esto, por favor responde. Así que han pasado un par de días desde mi último mensaje. Han pasado muchas cosas. Como nota positiva, no estoy muerta todavía. Sin embargo, ahora estoy en un nuevo aprieto. Necesito publicar esto como un registro de lo que ha pasado aquí. Empezaré desde donde lo dejé en mi anterior post. Ese horrible sonido de la puerta principal de abajo no ha disminuido. Necesitaba decidir si encontraría un lugar seguro para esconderme dentro de la casa o salir corriendo mientras esas criaturas estaban ocupadas en la puerta. Ambas opciones tenían sus desventajas. Si decidía quedarme en la casa y esconderme, me encontraría atrapada si me encontraban. Si decidiera huir, no hay forma de saber lo bien que rastrean o incluso cuántos más de ellos hay fuera.
Tampoco tengo experiencia en disparar un arma, así que sentí que un ambiente cerrado me daría la mejor oportunidad de hacer un disparo si llegara a eso. Pero por otra parte, no se sabe si una bala los detendría o no. Tengo un ático que espero que sea difícil de alcanzar para esas criaturas. La abertura está en el segundo dormitorio y requiere una escalera para subir. Afortunadamente, pinté esa habitación a principios de año y le pedí prestada una escalera a mi padre que olvidé devolverle. Con este plan en mi cabeza, inmediatamente lo puse en acción. Necesitaba reunir comida y agua antes de subir, pero no sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que rompieran la puerta y la barricada improvisada. La parte inferior de las escaleras está justo al lado de la puerta principal, así que si no pudiera volver a tiempo a las escaleras, seguro que estaría muerta. Agarré la pistola que estaba a mi lado y bajé las escaleras, y entonces me di cuenta de que estas criaturas no solo bombardeaban la puerta principal, sino que el sonido del metal raspando también provenía de las ventanas. Nunca he estado tan agradecido de tener pantallas de seguridad instaladas en esas ventanas también, pero no podía imaginar que aguantaran mucho más tiempo. No tuve tiempo de andar jodiendo. Con prisa me dirigí a la cocina. Mucha de la comida estaba todavía en el mostrador desde que estaba haciendo el inventario. Agarré un par de bolsas de la despensa, saqué lo que pude del mostrador y llené las bolsas. Sin olvidarme de coger el abrelatas, también lo cogí del cajón de los utensilios. Predije que toda la comida que tenía me duraría unas 2 semanas si la estiraba, pero no tuve tiempo de recoger todo y no haría un segundo viaje aquí abajo en un futuro próximo. El agua era más importante de todos modos, sin agua, no duraría ni una semana. Lo único que se me ocurrió fue llenar todas las botellas de agua que tenía y esperar que me duraran hasta que estas criaturas se fueran. Revisé los armarios y encontré 4 botellas de agua de diferentes tamaños y las llené en el grifo tan rápido como pude antes de tirarlas en las bolsas con la comida. Estas bolsas ya eran pesadas. Coloqué la pistola en mi cintura y levanté las bolsas. Corriendo hacia la escalera, un fuerte golpe vino de la ventana de la cocina detrás de mí, no como lo que ya había estado escuchando. Sonaba como si uno de ellos hubiera atravesado la pantalla de seguridad. No tuve tiempo de mirar atrás y honestamente estaba demasiado asustada. Esperando llegar a tiempo, subí las escaleras tan rápido como pude y corrí directamente al dormitorio de invitados. Cerré de golpe la puerta detrás de mí, y la cerré con seguro rápidamente, sabiendo muy bien que una puerta delgada de la habitación no detendría esas cosas. Dejé caer las bolsas y agarré la escalera que estaba en el suelo. La alineé con la abertura del ático, subí y moví el panel que cubría la abertura. Más choques fuertes y pisadas pesadas en los pisos de madera se podían escuchar desde abajo. No quedaba mucho tiempo, agarré las bolsas y las llevé al ático con todas las fuerzas que pude reunir. Entonces me di cuenta de que me había dejado el teléfono en mi habitación. Sentí que lo necesitaba en caso de que alguien tratara de contactarme, pero claramente no estaba en el estado mental adecuado en ese momento. Sin pensarlo siquiera, bajé la escalera, lejos del lugar más seguro en el que podía esperar estar ahora mismo y abrí la puerta para ir a mi habitación. Pensando estúpidamente que aún tenía tiempo libre. La figura que vi al pie de la escalera me dejó atónita y me quedé helada por un segundo. Mi mente me dijo que gritara, pero fue como si estuviera paralizada y no saliera nada de mi boca. Sus ojos se abrieron de par en par, los mismos que yo había mirado desde la ventana de enfrente. De repente, la figura se abalanzó hacia mí por las escaleras, y yo salí de ella. Corrí de regreso a la habitación de invitados y cerré la puerta de un portazo. La criatura hizo contacto con la puerta y un fuerte golpe resonó en mis oídos por el impacto. Me abalancé sobre la escalera y me escabullí por la abertura. No sé lo inteligentes que son, pero mi mente me dijo que necesitaba subir la escalera, o definitivamente sabrían que estoy aquí arriba. Me incliné sobre la abertura y alcancé la escalera, agarrándola firmemente me levanté hacia arriba y hacia atrás. Esta escalera no era ligera, pero la adrenalina que corría por mis venas debió ayudarme mientras la subía al ático. La puerta de la habitación emitía un fuerte sonido de arañazos, y justo cuando puse el panel sobre la abertura, el sonido de la puerta que se hundía retumbó. Contuve la respiración y cerré los ojos en la oscuridad. Podía oír a la criatura debajo de mí, corriendo y destruyendo todo lo que había en la habitación. Me habría destrozado si me hubiera atrapado, estoy segura de eso. Pronto pude oír a las otras criaturas subiendo las escaleras y entrando en la habitación. El hecho de que no hicieran ningún sonido vocal me inquietó, como un asesino en serie silencioso con una máscara. Pero no estoy seguro de que prefiera escuchar cualquier sonido visceral que harían si tuvieran boca. Lo único que podía hacer de aquí en adelante era esperar. Esperar a que se asentaran o perdieran el interés y mantenerme lo más callada posible. No me moví ni un centímetro durante unas horas y seguí escuchando el alboroto que ocurría debajo de mí. No tenía forma de saber lo bien que oían y no tenía prisa por averiguarlo.
Rezaba en silencio para que mi teléfono sobreviviera al calvario y no me quedara completamente aislada si había posibilidad de contactar con alguien, y me reprendía internamente por ser tan estúpida. Como para olvidarlo, no tenía forma de saber qué hora era exactamente, pero un vistazo de la luz del sol brillaba a través de la pequeña ventana del ático, lo que significaba que el amanecer estaba sobre nosotros. Había sobrevivido a la noche, y por eso estaba agradecida. Todavía podía oír sonidos débiles que venían de la casa de abajo, pero el alboroto de las criaturas había disminuido en su mayor parte. Tan silenciosa como pude, tomé un snack de una de las bolsas y bebí de una de las botellas que había llenado. Solo ahora me di cuenta de lo sediento que estaba cuando el agua tibia que normalmente solo bebería helada llegó a mis labios. Me bebí la mitad de la botella antes de poder detenerme. No quería arriesgarme a bajar pronto, así que me quedé en el ático todo el día. De hecho, me sentí relativamente segura. Supuse que no sabían que estaba aquí arriba, ya que estoy segura de que se habrían unido a mí si lo supieran, pero no podía quedarme aquí arriba para siempre. Todavía tenía que coger mi teléfono por razones obvias, si es que no lo habían destruido todavía. Creo que finalmente me desmayé por agotamiento, ya que no recuerdo haber bajado la cabeza a propósito para descansar. A pesar de despertarme sabiendo que el tiempo definitivamente había pasado y tener la vejiga gritándome para que liberara su contenido. Aunque, obviamente no hay un baño en el ático, así que te ahorraré esos detalles, no hace falta decir que me quede lo más callada posible. Finalmente me di cuenta de que ya no podía oír ningún sonido que viniera de la casa de abajo. Pero bajar y volver a subir no sería un paseo por el parque. Ya que tendría que usar la escalera de nuevo y quedarme en cualquier otro lugar de la casa claramente no era seguro, con lo que solo puedo adivinar el estado de las ventanas y puertas siendo un desastre. Afortunadamente, si el teléfono había sobrevivido, solo estaría en la habitación de al lado, donde lo dejé. Decidí esperar unas pocas horas más antes de ejecutar el plan de recuperación y retirada de nuevo. Lentamente quité el panel de la abertura del ático y silenciosamente inspeccioné la habitación de abajo. Todo parecía haberse hecho pedazos, y solo podía imaginar lo que habría pasado si hubiera tardado unos momentos más en subir al ático. Aunque la habitación era un desastre, no había señales de las criaturas en las inmediaciones. Asomé la cabeza más lejos y llegué a la puerta de la habitación, al menos lo que quedaba de ella. De nuevo, no hay rastro de ellos. Aún así, no pude oír nada desde abajo, así que moví la escalera en silencio y la bajé lentamente. Me aseguré de sostener la pistola con fuerza mientras bajaba la escalera con los pies ligeros y me dirigí a la puerta. La parte inferior de la escalera también parecía despejada, pero no iba a arriesgarme a bajar allí ahora mismo. De nuevo, no hay rastro de ellos. Aún así, no pude oír nada desde abajo, así que moví la escalera en silencio y la bajé lentamente. Me aseguré de sostener la pistola con fuerza mientras bajaba la escalera con los pies ligeros y me dirigí a la puerta. La parte inferior de la escalera también parecía despejada, pero no iba a arriesgarme a bajar allí ahora mismo. Me arrastré hacia la puerta abierta, que una vez fue la puerta de mi dormitorio, y observé la habitación en silencio, tratando de localizar mi teléfono. Mi cama estaba girada hacia arriba y la ropa de mi armario, que había estado colgada ordenadamente, estaba ahora esparcida por el suelo con un montón de feroces tajos a través de ella. Finalmente encontré mi teléfono. Me pareció extraño que estuviera también colocado encima de mi chaqueta favorita, pero lo agarré y me volví hacia la puerta. Fue entonces cuando vi a la criatura levantarse en dos patas a través de la ventana de mi balcón, como si me hubiera estado esperando en posición agachada. Una vez más, la criatura me miró fijamente durante un momento con sus profundos ojos blancos y hundidos, pero sin pensarlo, apunté la pistola hacia la criatura y apreté el gatillo. El sonido de la rotura del cristal hizo un ruido ensordecedor y caí de espaldas. No sabía si le había dado a la criatura o no, pero necesitaba volver al ático ahora si tenía alguna posibilidad de salir indemne. El sonido del arma seguramente alertaría a los demás, lo sabía, así que inmediatamente me puse de pie y comencé a regresar hacia la abertura del ático. Eché un vistazo a donde la criatura había estado hace un segundo, pero ya no estaba allí. Asumiendo que le había dado, me dirigí de nuevo a la habitación de invitados y subí rápidamente la escalera con mi teléfono en el bolsillo trasero. El sonido de las criaturas galopando por la escalera me sorprendió, y miré hacia la escalera desde la puerta abierta. Esta vez me vieron. Subí al ático y pateé la escalera para sacarla de debajo de mí. Rápidamente volví a colocar el panel sobre la abertura y arrojé las pesadas bolsas encima, con la esperanza de hacer más difícil entrar. Inmediatamente comenzaron los golpes. Sacando mi teléfono del bolsillo trasero, abrí la pantalla. Otra alerta de emergencia apareció en la pantalla, decía: busque el refugio antiaéreo más cercano inmediatamente. Bombardeo de saturación entrante. Tiempo estimado de llegada 15:3 p.m.
El reloj de mi teléfono mostraba la hora como las 12:30 p.m. Si alguien está leyendo esto ahora mismo, por favor responda. Al leer la alerta de emergencia en mi teléfono, mi corazón se hundió. Tenía solo 2 horas y media para llegar al refugio antiaéreo más cercano. Con esas criaturas golpeando implacablemente el panel de acceso del ático y solo la pequeña ventana del ático como opción de escape. Mis posibilidades de hacer un escape seguro eran casi del 0%. Pero no me iba a rendir. El refugio antiaéreo más cercano que conocía no estaba cerca de donde yo vivía. Sin poder saber cuántas de esas criaturas vagaban por el exterior, no tendría ninguna posibilidad de llegar a pie. Necesitaría un coche, pero mi coche está en el garaje y mis llaves están, o estaban, en un cuenco donde siempre las dejo junto a la puerta principal. Sería demasiado arriesgado volver a la casa si lograra escapar, ya que estoy segura de que necesitaría tiempo para encontrarlas. Teniendo en cuenta que el estado de mi habitación y el tiempo es algo que no tengo mucho. Pensando en los diferentes escenarios en mi cabeza, inmediatamente recordé a uno de mis vecinos, Craig, que me detuvo en una caminata matutina hace un tiempo y me contó cómo se prepara para el fin del mundo. Algo que definitivamente pensé que estaba loco en ese momento y que olvidé casi por completo no mucho después de que me lo dijo. Nunca pensé que algo como esto pasaría. Me dijo que tenía un búnker instalado debajo de su casa hace un año con suficiente comida para una familia de 4 personas durante un año, a pesar de que vivía solo. Su casa está a un par de metros de la mía, pero nunca vi que se instalara nada. En este momento, sin embargo, era la única oportunidad que tenía de sobrevivir en algún lugar antes de las bombas. Necesitaba llegar a su casa lo antes posible, y solo tenía una opción para salir del ático. Inmediatamente me dirigí a la ventana del ático. Era pequeña, pero se abrió completamente desde abajo, así que supuse que podría arreglármelas para salir. Por suerte nunca tuve barras de seguridad instaladas en ella. Necesitaba hacer esto sin alertar a ninguna de esas criaturas si todavía había alguna fuera de la casa. Tanto si podían escalar la casa como si no, recé por esto último. Abrí la ventana un poco y me asomé, la ventana orientada hacia la casa del vecino y en la misma dirección que necesitaba ir. La forma en que la casa estaba diseñada significaba que podía bajarme al techo del nivel inferior de la casa una vez que saliera y no tener que caer hasta el suelo y probablemente lesionarme gravemente en el proceso. Desde la ventana, no podía ver inmediatamente ninguna de las criaturas de los alrededores. Forcé la ventana hasta el límite y apoyé mi pierna en el suelo. Una vez que una de mis piernas estaba fuera, me encorvé y moví el resto de mi cuerpo a través de la abertura, seguido de mi otra pierna. Sujetado al alféizar de la ventana, me puse de cara a la pared y me bajé lentamente hasta que mis pies se encontraron con el techo del piso inferior. El tejado era sólido, pero no confiaba en mí misma lo suficiente como para no resbalar y caerme, así que bajé mi cuerpo a 4 patas y me agaché. Desde aquí se podía ver desde la calle si estaba agachada o no, así que inmediatamente me dirigí hacia la parte de atrás de la casa. Supuse que sería mucho más probable que hubiera más de esas criaturas en la calle que en mi patio trasero. Tenía razón, exploré el patio trasero desde mi punto de vista y no vi ninguna de las criaturas. Sin embargo, todavía podía oír a las criaturas golpeando en el panel del ático. Que probablemente atraería más de esas cosas si fueran atraídas por el sonido. Esto también significaba que esos estaban todavía preocupados y yo todavía tenía tiempo antes de que se dieran cuenta de que ya no estaba ahí arriba. Me dirigí con cuidado hacia la tubería del canalón que atravesaba la casa de arriba a abajo e hice un último escaneo antes de bajar a ella. Deslizándome por el tubo, hice lo posible por permanecer en silencio. Sin embargo, lo peor que podría pasar en ese momento ocurrió. Los accesorios que aseguraban la tubería a la pared se soltaron. Cuando los tornillos se rompieron de la pared, el tubo junto conmigo, se estrelló en el pavimento de hormigón. Golpeando el suelo, el aire inmediatamente salió de mis pulmones. Traté de respirar de nuevo, pero no pude. Sabía que no tenía tiempo para perder el ritmo y que esas criaturas probablemente habrían escuchado la conmoción. Me las arreglé para ponerme de pie y me obligué a ir hacia el lado de la casa, lejos de la puerta trasera. En este punto, mi aliento volvió a mí, pero el dolor de mi espalda dolía inmensamente y me desplomé contra la casa. Esa caída definitivamente dejó una marca y si hubiera sido en cualquier otro momento probablemente me hubiera acostado y pedido ayuda, pero la ayuda no vendría. Me di cuenta de que el sonido de los golpes del ático que había estado escuchando se había detenido y mi corazón se hundió una vez más. Ya venían. Me levanté de nuevo y empecé a moverme. Podía sentir la adrenalina bombeando por mis venas y sabía que un segundo desperdiciado podía hacer la diferencia entre sobrevivir a esta dura prueba o ser destrozada en unos pocos momentos. Necesitaba mantenerme fuera de la vista, así que mi primer instinto fue escalar la valla delante de mí.
El dolor en mi espalda palpitaba, pero mi voluntad de vivir se hizo más fuerte. Salté y me agarré a la parte superior de la valla agarrándome fuertemente. Levantándome, me agradecí a mí misma por hacer ejercicio regularmente, lo que me permitió aumentar la fuerza de la parte superior del cuerpo. Apoyé una pierna en la valla y trabajé para subir y bajar el resto de mi cuerpo. Mi camino hacia abajo en el otro lado, sin embargo, estaba lejos de ser elegante. Al tirar de mi cuerpo por encima de la valla, mi descenso se detuvo cuando mi zapato quedó atrapado en un tornillo suelto que sobresalía de la parte superior de la valla. Tirando de mi zapato, se soltó del clavo y caí en un arbusto justo debajo de mí al otro lado de la valla. Aunque mi descenso no fue elegante, tampoco fue muy ruidoso. Sin embargo, no era el momento de tener esperanzas y me puse de pie inmediatamente y me dirigí a la casa de mi vecino. Probablemente era más seguro moverse entre patios traseros escalando vallas que exponerme en la calle donde otras criaturas probablemente esperaban. La casa de Craig era la siguiente, así que no estaba lejos. Podía oír a las criaturas corriendo por mi patio trasero, detrás de la valla que había escalado. Aún no habían atravesado la valla o saltado por encima de ella, así que di las gracias a mis estrellas de la suerte. No conocía a la familia que vivía a mi lado, pero el estado de la casa dejaba poco a la imaginación sobre su destino. La casa tenía las mismas características de seguridad que la mía por lo que pude ver. Pero la mayoría de las ventanas traseras estaban rotas y la puerta mosquitera parecía haberse abierto completamente como la mía. Pero la casa estaba en silencio en este momento. Me acerqué a la valla del lado opuesto del patio, la que compartían con Craig, y rápidamente alcancé la cima después de revisar el lado de la casa en busca de alguna de las criaturas. La costa aún estaba despejada, pero una ola de desesperación se precipitó sobre mí cuando vi que la casa de Craig también había recibido una paliza. Parecía que ninguna casa de mi calle habría quedado intacta en este momento, y yo era uno de los afortunados que fue el último objetivo. Sin conocer el comportamiento completo de estas criaturas, podría muy bien haber uno de ellos todavía acechando dentro de su casa. También me di cuenta de que era probable que Craig ya hubiera entrado y sellado el búnker que había construido para este tipo de escenario. Fuera o no este el caso, era todavía mi última esperanza, y prefiero morir en el intento que morir sin hacer nada. Mientras su casa era golpeada como las otras en la calle, el patio de Craig estaba despejado. Me abrí paso por encima de la valla como lo había hecho con la otra, pero esta vez teniendo más cuidado de no engancharme en nada. Me mantuve bajo la valla, sin querer que las criaturas de mi patio o de cualquier otro lugar me vieran, y aterricé a salvo en el otro lado con un tranquilo golpe en la tierra desnuda. La casa era casi del mismo tamaño que la mía, pero nunca había estado dentro, así que la ubicación del búnker de Craig aún estaba por determinar. El lado bueno de su casa ya estaba siendo invadida, así que no tendría que hacer ningún allanamiento de morada yo mismo. Solo entrar. La puerta trasera había sido arrancada completamente de sus bisagras y estaba en el suelo fuera de la entrada. Me acerqué a la casa y escuché atentamente cualquier sonido que hubiera dentro. El único sonido que podía oír era un golpe de la dirección de mi casa, entonces me di cuenta de que sonaba como si las criaturas estuvieran golpeando la valla que había escalado primero. No sé qué causó que vinieran en esta dirección, tal vez solo suerte tonta, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se dirigieran hacia mí. Saqué la pistola de mi cinturón y la levanté delante de mí antes de entrar rápidamente en la puerta abierta con pasos ligeros, evitando hacer ruidos innecesarios que probablemente se oirían de cualquier persona o cosa que permaneciera aquí. Mi plan era buscar un sótano. Supuse que este era el lugar más probable donde un búnker oculto estaría situado dentro de una casa. La entrada trasera conduce directamente a una zona de lavandería, donde los cristales rotos se esparcen por el suelo. Directamente conectada a esto estaba la cocina, la cual examiné cuidadosamente antes de entrar. El vidrio del suelo me hizo ser muy cuidadosa con el lugar donde ponía mi pie, los grandes trozos de vidrio probablemente no se callarían si se rompieran más. Un fuerte sonido rugió desde fuera, haciendo que mi corazón se salteara un latido. Sonaba como si la valla hubiera sido derribada y golpeada contra el suelo. No tenía tiempo que perder si ya se estaban acercando. Rápidamente atravesé la cocina y me dirigí a una sala de estar abierta. Los muebles estaban completamente destrozados, y el suelo estaba lleno de trozos de madera, vidrio y otros materiales. Varias puertas conducen a la salida de esta habitación, cualquiera de las cuales podría estar escondida en la parte inferior. Sin embargo, una puerta en la esquina había sido claramente rasgada, dejando un gran hueco del tamaño de una criatura a su paso. Asumí que este era probablemente el lugar al que Craig había huido, lo que esperaba significar que este era el camino hacia un sótano de algún tipo. Con más cautela que nunca, caminé hacia la puerta maltrecha. Cuando entré en la habitación, la falta de luz hizo que mis ojos se reajustaran. Una escalera que conducía hacia abajo fue la primera señal de que yo tenía razón.
Me quedé de pie en silencio durante un rato, mientras mis ojos se ajustaban lentamente a la oscuridad. Era inútil bajar a un sótano en el que no podía ver nada. Cuando pude ver el fondo de la escalera, bajé con cuidado. Cuando estaba a la mitad de la escalera, lo vi. Los restos humanos cubrían el suelo. Salpicaduras de sangre cubrieron las paredes y el techo. Un gran charco de sangre estaba situado en la esquina de la habitación donde yacía el cuerpo destrozado de Craig. Enormes trozos de carne habían sido arrancados. Mi estómago se revolvió mientras me doblaba, dejando caer mi arma y expulsando con fuerza la pequeña cantidad de comida que había consumido antes. La vista era horrible, no podía creer que hubiera visto algo tan gráfico. El mundo a mi alrededor se quedó mudo por un momento mientras procesaba la situación, pero una explosión ensordecedora vino desde arriba y me sacó del aturdimiento. El lugar donde estaba el cuerpo de Craig había reducido mi visión, pero lo que parecía ser una sólida puerta de metal que estaba ligeramente entreabierta se vio cerca de donde estaba su cuerpo. Era un poco tarde, corrí hacia la puerta y golpeé mi cuerpo contra ella, abriéndola lo suficiente como para pasar. Algo bajó las escaleras detrás de mí. Miré hacia atrás y una vez más vi una criatura asquerosa y sus grandes ojos mirando profundamente en mi alma. Venía hacia mí más rápido de lo que había imaginado, y mi pistola se quedó al final de la escalera donde tan tontamente la había dejado caer. Sin pensarlo, cerré la puerta con todas las fuerzas que pude y giré la manija. El sonido de la criatura golpeando la puerta se escuchó cuando los cerrojos de metal cerraron la puerta en su lugar. Ha pasado un tiempo, escuché que las bombas cayeron una hora después de mi último post. El búnker tembló tanto que pensé que se iba a derrumbar sobre mí, pero después de la última explosión, las paredes y el techo permanecieron sólidos. Sin Craig y sus tendencias de defensa, no estaría vivo ahora mismo. No lo conocía demasiado bien, pero no puedo dejar que su muerte sea en vano. Cuando llegué aquí, las criaturas continuaron golpeando la puerta sin cesar, pero para mi alivio ninguna de ellas había logrado entrar en el búnker antes que yo. Después de que la última bomba cayera, el mundo exterior se quedó en silencio. Desde el interior del búnker, parecía que las criaturas ni siquiera habrían hecho una abolladura en la gruesa puerta de metal que me separaba de ellas. Después de horas de escuchar cualquier actividad fuera de la puerta, me desplomé sobre la cama. Craig había instalado una sola cuna que no era particularmente cómoda, pero con la sensación de un entorno aparentemente seguro para tumbarse y el hecho de que era mucho más cómoda que el suelo de madera del ático, me las arreglé para dormirme. Tuve vívidas pesadillas con las criaturas esa noche y me desperté con un sudor frío. Abrí los ojos y estaba mirando directamente al techo. Intenté levantar la cabeza, pero algo me detuvo. Mi cuerpo estaba rígido y rechazaba cada señal que le daba para que se moviera. Se sentía pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10 y yo estuviera atascada. Fue entonces cuando noté en el rabillo del ojo, la figura oscura que estaba en la esquina opuesta de la habitación. Su sombra proyectada por la pequeña luz a pilas en la pared a mi lado. Me esforcé por distinguir quién o qué era lo que había encontrado su camino hacia este lugar seguro que pensé que había asegurado. La figura comenzó a moverse hacia mí y mi corazón se aceleró. El rostro de la figura se iluminó por la luz, y sus enormes ojos hundidos miraron hacia los míos. Quise gritar, quería saltar de la cama en la que estaba tendido sin poder hacer nada y hacer algo con la situación en la que me había encontrado, pero cuanto más se acercaba la criatura a mí, menos control sentía que tenía sobre mi propio cuerpo. Su forma alta llegaba más arriba que la mayoría de los jugadores de baloncesto profesionales, con su cabeza casi tocando el techo relativamente bajo del búnker. En este rango podía ver más detalles sobre la criatura. Estrechamente unida a su delgado cuerpo, la piel oscura de la criatura parecía carbonizada, sus enormes ojos seguían siendo la única característica reconocible de su cara. Y sus largas y afiladas garras como dedos se burlaban de mí. La criatura arqueó su cabeza hacia mí y su cara se acercó a la mía. Sentía como si la criatura estuviera chupando el alma de mi cuerpo. El puro terror que sentí y la fuerza maliciosa que esta criatura exudaba me obligó a cerrar los ojos y esperar a que ocurriera lo inevitable. Pero no pasó nada, los momentos pasaron y yo esperé. Todavía nada, abrí los ojos de nuevo y la criatura se había ido, intenté levantarme de la cama y mi cuerpo finalmente respondió, el peso que me sostenía se había levantado de repente. Completamente sacudida, examiné el lugar donde la criatura había estado antes de cerrar los ojos y no encontré ningún rastro. La criatura se había desvanecido. O tal vez nunca estuvo allí en primer lugar. Pero se sentía tan real, nunca antes había experimentado una parálisis del sueño, pero parecía que esas criaturas tenían un efecto inimaginable en mi psique. No podía seguir durmiendo después de esa prueba, me levanté por completo e hice la cama. Decidí hacer un inventario de lo que Craig había comprado para este lugar. No mentía sobre la cantidad de comida que había almacenado.
Aunque no era nada lujoso o particularmente sabroso, hizo el trabajo y los mendigos no pueden elegir. Se había instalado un enorme tanque de agua en el búnker que estaba completamente lleno de agua potable. Las luces del búnker se alimentaban de baterías recargables, y Craig obviamente nunca quiso que este lugar se oscureciera porque había suficiente para toda la vida. Estimé que, si racionaba correctamente, podría vivir al menos un año en el búnker con estos suministros. No tenía ni idea de qué esperar del tamaño y contenido del búnker antes de llegar allí, lo único que importaba antes era llegar al búnker en una sola pieza, literalmente. El tamaño del búnker era adecuado para una sola persona, de unos 4 por 4 metros. Que consistía en un único espacio vital con todo lo necesario para la supervivencia a largo plazo ubicado en una sola habitación. Desde la puerta del búnker, situada en el centro de la pared sur, la cama en la que dormía antes estaba situada en la esquina derecha adyacente de la habitación. El baño estaba situado en la esquina opuesta adyacente a las paredes norte y este, junto con todos los suministros médicos diversos. En la esquina izquierda, adyacente a las paredes norte y oeste, estaba el gran tanque de agua, y junto a él estaba el lugar donde Craig había almacenado los suministros de alimentos en un sinnúmero de grandes y resistentes contenedores que se alzaban sobre mí. Además, la ropa situada en la otra esquina, adyacente a los muros sur y oeste, era de mi tamaño, así que no necesitaba sentarme y bañarme en mi propia suciedad mientras buscaba refugio aquí. Afortunadamente, Craig era obviamente un preparador meticuloso ya que casi todos los contenedores y compartimentos estaban etiquetados con lo que contenían exactamente. Después de mover algunos de los contenedores que se alineaban en las paredes, para mi sorpresa, me encontré con uno etiquetado como armas. No sabía qué esperar dentro, pero recé para que hubiera algo que pudiera reemplazar la pistola que tan estúpidamente dejé caer al final de las escaleras del sótano antes de entrar aquí. Levantando cuidadosamente la tapa, el contenido del contenedor se me reveló. Dentro había una pistola, que parecía ser un modelo similar a la que había perdido, pero las armas eran y definitivamente todavía no son mi fuerte. Una caja llena de municiones se colocó junto al arma, además de un cuchillo de caza envainado de tamaño decente. Tomé el cuchillo y lo saqué de su vaina. La hoja afilada parecía nueva y tenía unas 6 pulgadas de largo, no es que fuera a ser muy útil contra las criaturas de todos modos. Me destrozaría antes de que pudiera acercarme lo suficiente para dar un golpe con ella, pero de todos modos, era mejor que ninguna arma de combate cuerpo a cuerpo. Definitivamente pensé que tenía la habilidad mental de permanecer aislada por un largo periodo de tiempo, pero después de un solo día sentí que esas criaturas se estaban metiendo en mi cabeza. Los humanos son criaturas sociales y tengo miedo de volverme loco aquí solo, especialmente considerando lo que vi cuando me desperté. Estaría físicamente a salvo aquí, pero quedarme aquí sola por un largo periodo de tiempo parecía tan malo como enfrentar la nueva realidad que estaba afuera. Si no puedo pasar ni una sola noche sin ver a esas criaturas, el búnker sería mi fin y el de mi salud mental si no tuviera cuidado. Era difícil saber qué estaba pasando fuera de la seguridad del búnker. No solo no podía oír nada, sino que tampoco tenía señal en mi teléfono desde que entré y Craig obviamente no planeaba contactar con el mundo exterior porque no era capaz de encontrar ninguna forma de radio que funcionara en un lugar como este. Sin embargo, era importante para mí averiguar el destino de todos los demás, no podía ser el único sobreviviente. Era casi como si algo me obligara a abandonar el búnker. Los sueños y las visiones que había tenido me llevaron a creer que algo no quería que me quedara en el refugio y la seguridad del búnker seguro. Me convencí a mí misma de que siempre podría regresar aquí si fuera necesario, pero llegar a un búnker donde hay otras personas y una comunidad que desarrollar sería una situación ideal. Decidí esperar más de una semana antes de tomar esta decisión. Los días en el búnker se alargaban y sin sensación de día y noche constantemente sentía que estaba al borde de la locura. Un miedo irracional creció dentro de mí, las pesadillas y visiones de las criaturas se hicieron peores, pero siempre terminaban antes de que me mataran de verdad. Algo no estaba bien aquí. Y tenía ganas de salir. Si las criaturas me esperaban fuera de la puerta del búnker, me destrozarían en un momento, pero tenía que creer que las bombas que se desplegaron eliminaron una gran parte de ellas. Por muchas que fueran, para empezar. A pesar de todo, necesitaba saber, y tenía un arma de fuego una vez más para respaldarme. Encontré una bolsa de alta calidad ya empaquetada con el equipo esencial durante mi estancia aquí, que incluía un filtro de agua portátil y una cantimplora, encendedores, equipo médico, una muda de ropa, una antorcha, herramientas de navegación, una multiherramienta y una lona. No hace falta decir que esto hizo que la elección de lo que debía traer conmigo fuera mucho más fácil. Además, a pesar de que el cuchillo de caza que encontré antes era un arma aparentemente inútil contra estas criaturas, me proporcionó algo de tranquilidad por cualquier razón y decidí llevarlo también, así como la pistola y la munición encontrada con él.
Estaba tan preparada como siempre, y tanto si me quedaba en el búnker como si no, mi destino seguiría siendo el mismo si esas criaturas seguían fuera. Si sobrevivieron a esas bombas, ¿cómo diablos se supone que voy a hacer el trabajo? El plan era salir del búnker a salvo, encontrar un medio de transporte, llegar al refugio comunitario más cercano donde probablemente encontraría a los supervivientes que quedaran y, cuando estuviera a salvo, volvería y me llevaría todos los suministros del búnker. Con la mochila a la espalda, el estómago lleno de toda la comida y el agua que me cabía y la pistola frente a mí, lista para disparar a todo lo que se moviera cuando abriera la puerta. Giré la manija y escuché que los cerrojos se soltaban. Mis nervios comenzaron a hacer efecto, pero lo que me esperaba, necesitaba descubrirlo. Al tirar de la puerta, se abrió y una corriente de aire frío me golpeó. Al abrirla más, inspeccioné la habitación que estaba oscura pero aparentemente vacía. Supuse que todavía estaba amaneciendo afuera y miré mi teléfono para comprobar la hora. Zumbaba en mi mano y la vibración me asustó. Era otra alerta de emergencia. La alerta de emergencia que había aparecido en la pantalla de mi teléfono decía: las criaturas han sido erradicadas, los supervivientes que queden deben buscar ayuda en el refugio antiaéreo comunal más cercano. Mi mente se tranquilizó mientras leía las palabras. Parecía que las bombas habían funcionado y desde donde yo estaba, la costa estaba despejada. Volví a mirar el búnker y mi mente volvió a las cosas que había visto durante mi estancia allí. No había manera de que pudiera vivir el resto de mi vida allí. Lo único que me quedaba por hacer era obedecer el mensaje. El refugio antiaéreo comunitario más cercano estaba situado relativamente lejos de mi ubicación actual y la caminata a pie no sería nada ideal. Necesitaba encontrar un vehículo que funcionara y que no hubiera sido afectado por las bombas o algún otro medio de transporte. Sin embargo, si la alerta era verdadera, caminar sería definitivamente una posibilidad. Salí del búnker y el aire fresco de la mañana me golpeó de nuevo. Supuse que la casa de Craig que estaba encima de mí ya no estaba en su totalidad, de lo contrario no habría sentido una ráfaga de viento en su sótano. El arma que había dejado caer antes de entrar en el búnker, que había aterrizado en el suelo al final de la escalera, ya no se veía por ninguna parte. La parte más extraña de esta situación, sin embargo, es que el cuerpo de Craig también había desaparecido. El charco de sangre donde había estado tendido permanecía, pero lo que quedaba de él había sido trasladado a otro lugar o simplemente se había desvanecido. Era excepcionalmente raro que el arma y el cuerpo de Craig desaparecieran. Pero estas criaturas habían usado un truco de cebo conmigo una vez antes. Así que decidí que sería mejor olvidarme de esa arma y confiar únicamente en la que había obtenido en el búnker si todavía la necesitaba. De todas formas, no quería quedarme en la puerta del búnker por mucho más tiempo y no podía confiar solo en la corrección de lo que la alerta de emergencia me había dicho. No se sabía si las criaturas habían regresado en silencio o si habían permanecido aquí durante algún tiempo desde que las bombas habían caído, si en realidad seguían vivas y acechando. Me dirigí hacia la escalera que parecía estar intacta por las bombas. Todo el sótano parecía completamente intacto. En la parte superior de la escalera, la puerta que una vez estuvo allí ya no estaba, y la luz de la mañana se mostró a través de ella. Lentamente empecé a subir la escalera, esperando el momento en que una criatura acechante se abalanzara sobre mí y acabara con mi vida. Pero cuando llegué a la cima y salí por la puerta, no se escuchó ni un solo sonido. La casa que me rodeaba estaba en ruinas, el techo y las paredes habían sido gravemente dañados dejando solo un esqueleto de lo que una vez fue este lugar. Pero sin una criatura a la vista, ahora era un mejor momento para moverse que nunca. Lentamente me dirigí hacia lo que una vez fue una ventana perfectamente intacta, pero ahora solo un marco que daba a la calle. A través de la ventana pude ver que no solo la casa de Craig había sido severamente dañada, sino que todas las demás casas en mi línea de visión y todo el follaje circundante estaba en un estado similar. Cualquier cosa que pudiera sobrevivir al impacto de las bombas que fueron lanzadas tendría que ser sobrehumana. No había manera de que ningún ser vivo normal pudiera salir ileso de algo así. En este punto, me di cuenta de que la probabilidad de encontrar un vehículo en funcionamiento cerca de mi ubicación sería casi nula y que sin las llaves del coche de una persona al azar que estaba guardado en su garaje, sería inútil. Llegar a pie me llevaría por lo menos 1 hora, tal vez incluso 2, dependiendo de la velocidad a la que viajara. Necesitaba tener fe en que realmente no quedaban criaturas en la superficie o no duraría mucho en el mundo exterior. Mi única otra opción era regresar al búnker, lo que me haría perder la cabeza, y de ninguna manera lo haría si hubiera esperanza de que otros sobrevivientes me esperaran. La compañía humana es lo que necesitaba tan desesperadamente. Sin pensarlo mucho, decidí dejar con cautela los restos de lo que una vez fue la casa de Craig y dirigirme al refugio antiaéreo comunitario donde supuse que solo los sobrevivientes se reunirían conmigo, es decir,
los sobrevivientes humanos, el sonido de los pájaros y el otro ruido de fondo al que estamos tan acostumbrados no existía y los edificios y el follaje carbonizados daban al vecindario un tono mudo. Pensé en tararear para mí misma mientras caminaba hacia mi destino. Pero el pensamiento de una solitaria criatura remanente oyéndome desde algún lugar donde se había escondido durante las bombas me obligó a mantener la boca cerrada y viajar con un paso ligero. En el camino hacia el refugio, mantuve un firme agarre de mi arma y permanecí en alerta máxima, escudriñando continuamente mis alrededores. Rezaba para no ver a una criatura atisbar desde una ventana rota o desde la siguiente esquina y para no tener nunca más la desgracia de mirar a una de esas criaturas a los ojos. Los ojos de esas criaturas ya habían sido marcados en el fondo de mi mente. Pensé en la primera vez que había cerrado los ojos con uno de ellos a través de la ventana de mi vecino. Incluso la imagen en mi cabeza me hizo sentir extremadamente paranoica, casi como si me estuvieran observando desde lejos o me estuvieran acechando. Pero no había signos obvios de que este fuera realmente el caso. Alrededor de 3/4 del camino al refugio empecé a bajar la guardia. Me había convencido casi completamente de que realmente no había criaturas que quedaran aquí porque seguramente me habría encontrado con una a estas alturas si la alerta hubiera sido engañosa o inexacta. Me sentí segura en su mayor parte y enfundé el arma que había estado sosteniendo en mi cinturón para apoyar mi brazo. Miré detrás de mí por simple precaución y lo que vio mi mirada me hizo temblar la columna vertebral. Una figura oscura se movió rápidamente detrás de una valla a unos pocos cientos de metros de la calle de la dirección en la que yo había venido. Mi corazón se aceleró. No había duda en mi mente de que la figura que acababa de ver era una de las criaturas. Me quedé helada por un momento y mantuve la vista en el lugar donde había visto desaparecer a la criatura. Pasaron unos momentos y traté de convencerme de que mi mente me había estado engañando. ¿Realmente había visto esa figura? ¿O era solo algo que mi mente había creado por paranoia? Momentos después, sin embargo, el rostro de la criatura alcanzó la cima de la valla tras la que había desaparecido y sus ojos se cerraron con los míos como esperaba que no volviera a suceder. Mi mente se inundó de repente con imágenes de las criaturas y la imagen del cuerpo destrozado de Craig apareció delante de mí. Gritando con horror rompí mi mirada de los enormes y profundos ojos blancos de la criatura y me volví rápidamente hacia el refugio. Ya no había ninguna duda en mi mente de que me estaban siguiendo y, sin mirar atrás, comencé a correr hacia el refugio más rápido de lo que había corrido antes. No podía oír nada detrás de mí, pero no tenía ningún deseo de mirar atrás y experimentar lo que esas criaturas acababan de hacerme una vez más o incluso disminuir la velocidad por un segundo. Continuamente, me preparé para un rápido golpe por detrás que acabaría con mi vida pero que aún estaba por venir. Mi arma estaba una vez más agarrada con fuerza en mi mano, sin querer soltarla por segunda vez. El correr había cerrado la brecha entre yo y el refugio. Giré hacia la calle en la que se encontraba y ahora solo unos pocos cientos de metros de calle abierta se interponían entre yo y mi nuevo refugio. El gran cartel amarillo que declaraba el propósito del edificio hacia el que me dirigía se hizo visible. Pero entonces me di cuenta de que las puertas del refugio estaban cerradas y no había una sola persona esperándome fuera. No tuve otra opción que rezar para que hubiera alguien del otro lado dispuesto a abrirme esa puerta. Una corazonada se apoderó de mí, convenciéndome de que las criaturas estaban justo detrás de mí, listas para destrozar mi cuerpo como lo hicieron con Craig y obligándome a dar la vuelta y mirar. Me di la vuelta mientras seguía avanzando hacia la puerta del refugio y para mi perplejidad la costa estaba despejada. Me detuve en seco por un momento, debatiendo si ya me había vuelto loca o no. No había forma de que lo que había visto no fuera real. No podía creerlo. Me volví de nuevo hacia el refugio y noté que la puerta estaba abierta y que un hombre que estaba de pie justo fuera del refugio me estaba señalando. El hombre gritó a todo pulmón para que yo corriera. Rápidamente, miré detrás de mí otra vez y lo que vi me hizo sentir como si fuera a tener un ataque al corazón en ese mismo momento. Un enorme montón de esas criaturas se dirigió hacia mí, cerrando rápidamente la brecha entre ellos y yo. A propósito, evité mirarlos a la cara y sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y corrí hacia la puerta. El hombre volvió rápidamente al refugio y, por un segundo, pensé que cerraría la puerta antes de entrar. Pero para mi alivio, la mantuvo abierta. Un momento después de que entré en el refugio, el hombre cerró la puerta de golpe detrás de mí, pero un gran golpe en el otro lado hizo que se abriera de nuevo ligeramente. Una lluvia de fuertes golpes vino del otro lado de la puerta y golpeé mi cuerpo contra ella, tratando de cerrarla de nuevo lo suficiente como para bloquearla en su lugar. En ese momento, las criaturas hicieron un gran esfuerzo y la puerta se abrió completamente, haciéndome caer por una escalera. La adrenalina corrió por mi cuerpo y el dolor de caer por las escaleras se enmascaró por el miedo de que esas criaturas acabaran de abrir la puerta de este refugio. Miré hacia la escalera por la que acababa de bajar y, para mi consternación, vi a las criaturas destrozar violentamente el cuerpo del hombre que me había ayudado hace unos momentos.
Toda la esperanza que una vez tuve se perdió en este punto, pero me esforcé en ponerme de pie y me tiré hacia una puerta que parecía separar la entrada-salida de la sala principal. Al atravesar la puerta, me sorprendió ver a docenas de personas apiñadas al otro lado de la habitación. Algunas de ellas temblaban en el suelo y otras gritaban un completo sinsentido. Rápidamente me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. Esta puerta no era una que pudiera soportar muchos golpes, pero creía que cualquier momento que pudiera obtener podría ayudarme. Sin pensarlo, empecé a arrastrar cualquier mueble que no estuviera cerrado con llave delante de la puerta, intentando formar una especie de barricada para frenar a las criaturas. Una voz de niña gritó desde algún lugar detrás de mí preguntando dónde estaba su padre. Solo podía suponer que su padre era el hombre que acababa de ver morir delante de mis ojos. Empecé a gritar para que la gente me ayudara y que las criaturas iban a entrar aquí si no nos movíamos rápido, pero ni una sola persona se movió de donde estaban. Otra voz fuerte gritó desde atrás de una mujer esta vez, culpándome de condenarlos a todos y condenarme al infierno. Una repentina sensación de comprensión me golpeó. Comprendí exactamente por qué había sucedido esto. Esas cosas querían que saliera del búnker de Craig, querían que los guiara hacia los otros sobrevivientes y por eso me habían estado acechando en mi camino hacia aquí. No me dejaban otra opción que llegar a donde estaba ahora. Pero la alerta de emergencia que recibí era otra de esas criaturas con trucos mentales también, como lo que creí haber visto mientras buscaba refugio en el búnker. ¿Era realmente una parálisis del sueño o algo más siniestro? Estaba claro que las respuestas a estas preguntas quedarían sin respuesta. Después de amontonar lo que pude frente a la puerta, retrocedí hacia el otro lado de la habitación. La gente detrás de mí continuó gritándome mientras yo buscaba cualquier otra salida a esta situación. Rápidamente, vi una puerta a mi izquierda que había quedado ligeramente entreabierta y corrí hacia ella, esperando algo que nunca iba a suceder. Cuando abrí la puerta, me di cuenta de que era solo un pequeño almacén. Un fuerte golpe vino de detrás de mí y me di la vuelta. Los muebles que había apilado frente a la puerta habían sido enviados volando a través de la habitación y sin pensarlo me moví rápidamente hacia el área de almacenamiento que había encontrado. Los gritos del otro lado de la puerta resonaban por toda la zona cerrada y pronto fueron sustituidos por los sonidos de la carne destrozada. El área de almacenamiento en el que estoy no tiene salidas alternativas, no hay salida. No pasará mucho tiempo hasta que esas criaturas me encuentren aquí, y no hay forma de que tenga suficientes balas para causar una abolladura en esas cosas. Esta será casi definitivamente mi última actualización. El único consuelo que tengo ahora es el hecho de que guardaré una bala para mí. Para cualquier otra persona que reciba la alerta de emergencia que yo hice, rezaré por ti. Buena suerte y adiós.